Buenas tardes. Le extiendo un gran saludo a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, a su rector, el doctor Berroterán, a la decano, la doctora Yerubi Malaspina, y un profundo agradecimiento a la doctora Ámbar Ramírez por invitarme a este tercer encuentro en línea que organiza la universidad. Soy el doctor Joan Díaz, soy odontólogo, egresado de la segunda promoción de odontólogos de la UNER. También soy odontólogo especialista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy ortodoncista, tengo estudios de doctorado y postdoctorado en ciencias de la educación y actualmente laboro como profesor titular en el área odontológica de la Universidad Rómulo Gallegos. Este tema aportará conocimientos recientes, novedosos, actuales acerca del manejo clínico y tratamiento de los trastornos temporomandibulares. Ahora bien, el motivo de la escogencia de este tema es por el alto número de personas que padecen esta patología y que además de padecer dolor, sentir dolor, la podremos ayudar a mejorar su calidad de vida. En cuanto a los antecedentes, debemos mencionar que los natólogos, que son los especialistas en la ciencia de la mandíbula, preocupados por encontrar una relación céntrica verdadera, fidedigna, han hecho diferentes estudios a lo largo de muchos años. El primero de ellos merece mencionar en el año 1866 a Van Wil, el cual reproduce los primeros movimientos mandibulares, pero es en el año 1927 cuando Anao realiza, a través de un trazo de Guzzi, realiza su primer registro de mordida. Pero realmente a comienzos de los años 70, cuando el doctor Roth, un ortodoncista, él comienza a usar dos segmentos de cera adelar con la finalidad de hacer su primer registro de mordida. Esto con la finalidad de realizar buenos diagnósticos. Hay que recordar que Roth fue ortodoncista y que él abogaba que todos los ortodoncistas debían montar en articulador sus modelos con la finalidad de obtener una relación céntrica para identificar una mordida dual o disarmonías oclusales o condilares. Una vez conocidos ya los antecedentes, vamos a hablar de la historia clínica. La historia clínica odontológica, que es un documento médico-legal que nos va a permitir identificar cualquier patología oclusal que tenga el paciente. La historia clínica, como ya sabemos, es un documento que va a recoger todos los antecedentes del paciente, sus datos personales, sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares y todo lo inherente al mismo. Esa parte es conocida como anamnesis. También está estructurada por un diagnóstico, por un pronóstico y por un plan de tratamiento. Nosotros como profesionales de la salud debemos identificar cuando tenemos un signo, cuando hay un síntoma y cuando es un síndrome. Conocido como signo todo aquello que es objetivo, que se puede medir. En la medicina podemos medir la tensión, la presión arterial, el pulso. Podemos determinar, el paciente puede manifestarnos sus síntomas, pero nosotros no podemos medirlo. Por lo tanto, es subjetivo. En el caso de los trastornos temporomandibulares, el paciente puede sentir dolor, puede sentir ganas de vomitar, puede sentir mareo, debilidad, entre otros síntomas. Finalmente, los síndromes se va a definir como el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Si, por ejemplo,
Una vez hecho la exploración física o clínica, nosotros hayamos revisado al paciente, observamos o palpamos dolor en algún límite o estructura anatómica, hay dolor a la palpación, o observamos algunas características anormales en la articulación temporomandibular, podríamos pensar que estamos en presencia de un síndrome de tensión mandibular. Este síndrome a su vez cursa con ciertas características, las cuales mencionaré a continuación, las más importantes. La primera es que el paciente va a sentir adormecimiento facial, un dolor sordo, este nivel de la cara, un dolor mandibular, va a tener dolor de cabeza, va a tener rigidez mandibular, va a tener dolor a aperturar o cerrar la boca o al masticar, va a presentar ruidos o zumbidos en los oídos, va a presentar otalgia, que es dolor en los oídos, y otras características como por ejemplo sequedad de la boca. Esto nos puede orientar en cuanto o que allí hay una sospecha de algún síndrome temporomandibular y allí tomar nuestras previsiones, indicarle exámenes complementarios para poder diagnosticar bien la patología oclusal. Una de las características más importantes o que lo que hace al paciente acudir a un especialista, a un odontólogo u ortodoncista en mi caso, es la presencia del dolor. Es lo que lo obliga o lo hace mover, salir de su casa o de su zona de confort. ¿Por qué? Porque el dolor es una sensación incómoda, es un malestar físico-mental producido por una causa interna o externa. Entonces el paciente acude a nosotros para resolver su problema. Estos dolores pueden tener diferente intensidad. Pueden ser intensos, pueden ser persistentes y pueden ser recurrentes. Ahora bien, para nosotros poder diagnosticar debemos saber o recordar la clasificación del dolor. Encontramos dos tipos de dolor. El dolor que se conoce como visceral o profundo, el cual tiene su origen en estructuras profundas, como por ejemplo las vísceras torácico-abdominales. Ese mismo dolor es referido, no es delimitado. Y el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que tiene características especiales y que por lo tanto su origen es a nivel de las vías nerviosas centrales o periféricas. Ese dolor tiene mucho que ver con un dolor fantasma o un dolor aparente. Allí podemos incluir la neuralgia del trigémino. Conocido también la clasificación del dolor, podemos conseguir ruidos articulares. Es algo muy común que pacientes que tengan alguna patología oclusal lo presenten. Si nosotros observamos algún ruido súbito, suave, breve, estamos en presencia de un chasquido. Ese chasquido es producto de una luxación del cóndilo con el menisco y en el cual hay un desplazamiento anterior del disco. ¿Okay? A diferencia, si observamos un ruido que se escuche como un roce o raspadura y que esté asociado a lesiones como osteoartritis, perforación discal y artritis reumatoide, estamos en presencia de una crepitación, que es un ruido también muy frecuente. Ahora bien, en estos trastornos temporomandibulares observamos que el paciente puede presentar diferentes lesiones. O sea, en diferentes lesiones puede aparecer ruido. Por ejemplo, en el caso de la capsulitis, de la anquilosis, del espasmo muscular y de la miositis. La historia clínica no solamente se fundamenta en la anamnesis. El siguiente punto es lograr el diagnóstico. Para nosotros poder diagnosticar, no solamente basta hacer una exploración física o clínica en el paciente.
a través de la palpación, de la inspección, entre otros. No. Es necesario también valernos de recursos o métodos diagnósticos que nos ayuden a identificar la enfermedad, a ponerle nombre y apellido. Es por ello que en nuestra área odontológica nosotros podemos indicar exámenes complementarios. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos indicar la ortopantomografía, la cual es una radiografía llamada panorámica dental que en un solo plano nos va a mostrar estructuras anatómicas como ramas mandibulares, cuerpo mandibular, escotora sigmoidea, apófisis coronoide, nos puede mostrar los dientes, nos puede mostrar el mentón, nos puede mostrar una cantidad de estructuras que nos van a ayudar a identificar si existe o no asimetrías o discrepancias. Eso es por una parte. Pero eso no termina allí. Tenemos que valernos de otros recursos. Por ejemplo, debemos indicar tomografía computarizada, que es un estudio que nos va a permitir observar tejidos duros o elementos óseos. Además, podemos indicarle al paciente la toma de una resonancia magnética para poder estudiar tejidos blandos, inserciones, músculos, ligamentos y menisco. Pero tenemos otro arsenal de recursos. Hoy día podemos, a través de la reconstrucción tridimensional, podemos ayudar al paciente, podemos usar unos modelos de espuma de poliuretano a través de la estereolitografía y a través de otros recursos mucho más novedosos como la escintigrafía. Entonces, hoy día la ciencia ha progresado tan bárbaramente que nos permite estar a vanguardia y ofrecer tratamientos de altísimo nivel. Es por ello que con estos recursos nosotros vamos a diagnosticar. A continuación hablaré del nuevo protocolo, y óigase bien, del nuevo protocolo para localizar la relación céntrica en los tratamientos de ortodoncia. Eso es un modelo nuevo, patentado o propuesto en el año 2019 por el doctor Guillermo Martínez Nasser, quien es odontólogo ortodoncista egresado de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien además es profesor de la Departamento de Ortodoncia de Tijuana, Baja California, en México, el cual él manifiesta que para que haya una disfunción temporomandibular se produce por diferentes causas. Por ejemplo, la primera causa es por una disarmonía en las estructuras anatómicas. Por ejemplo, si nosotros observamos una rama más alta que otra o más ancha que otra, lógicamente el paciente va a presentar una disfunción temporomandibular. Eso en primer lugar. Este doctor también manifiesta que si existe alguna malposición dentaria de una o varias piezas, también va a haber disfunción. Pero una de las causas más conocidas, y ha sido debate de muchos años, es las exodoncias prematuras. ¿Qué le hacemos a los niños? Esas exodoncias prematuras de los dientes deciduos o temporales, conocidos como dientes de leche, durante la dentición mixta en el proceso de crecimiento y desarrollo cráneo-dentofacial, nos va a originar muchos problemas a futuro. Es por ello, nosotros como odontólogos, especialmente como ortodoncistas, nuestra función, además de curar, de resolver los problemas de maloclusión, también es educar al paciente, es educar a la madre, es educar al maestro y es educar a la comunidad. Porque si nosotros curamos una pieza cariada temporal, la mantenemos en su sitio, no hay pérdida de espacio
y evitamos una futura maloclusión. El doctor Martínez Nasser, quien es mexicano, él opina que debemos usar el articulador semiajustable. Toma como premisa los antecedentes de Roth con la finalidad de lograr una verdadera relación céntrica. Recordemos que un articulador semiajustable es un dispositivo mecánico el cual representa las ramas mandibulares y todos los componentes de la articulación temporomandibular, con la finalidad de reproducir movimientos mandibulares. Entonces, a través del articulador nosotros podemos obtener unos registros confiables, seguros. El doctor Martínez no solamente emplea el articulador como tal, per se. Él manifiesta que para poder articular es necesario desprogramar la articulación. No basta sencillamente con colocar los modelos y llevarlos a hacer el montaje o hacer el registro con el arco facial. No. Debemos primero que nada desprogramarlo a través de una técnica conocida por él como técnica del doctor Martínez Nasser, en la cual los dedos pulgares son llevados al tríqueo, los dedos índices se colocan por delante de la cápsula mandibular y los dedos medios van detrás de la misma. Se le pide al paciente que muerda, que sonría y que realice los movimientos mandibulares. Los movimientos van a ser de apertura, de cierre, de lateralidad y de protrusiva. Realizado esto, debemos observar también si coinciden o no la línea media facial con la línea dental. Eso es muy importante. Realizado este paso, debemos observar o hacer el análisis radiográfico de la ortopantomografía. Yo les había comentado que la ortopantomografía es la radiografía panorámica, en donde nosotros vamos a observar si existe alguna discrepancia ósea o existe alguna asimetría. Nosotros vamos a comparar desde la altura de la base superior condilar hasta el ángulo mandibular y comparar la altura en medida del lado derecho con el lado izquierdo. Observamos si existe una diferencia entre un lado y el otro. Podemos observar si existe alguna diferencia entre la base alveolar condilar superior con la línea del mentón. Además, debemos observar el tamaño o la longitud del cuerpo mandibular, dividiéndolas por mitades. Si existe una diferencia del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Una vez recogido todos esos datos, hecho ya la técnica de desprogramación, como la comenta el doctor Martínez Nasser, y habiendo realizado el análisis radiográfico de la ortopantomografía, si existen discrepancias considerables, si existen unas diferencias que salgan de la norma, nosotros vamos a elaborar una pista desprogramadora. Esta pista desprogramadora tiene un parecido a una placa Hawley modificada, la cual va a cubrir de acrílico ligeramente las superficies oclusales de los dientes superiores. Se le pide al paciente que la use algunos días y se le deja unos días. El paciente a los días regresa al consultorio, se va a colocar, nosotros vamos a observar que los cóndilos ya están en relación céntrica. Es allí cuando es el momento ideal para nosotros hacer el registro con el arco facial y hacer el montaje en el articulador. Y así obtenemos la relación céntrica verdadera. La finalidad del protocolo del doctor Martínez Nasser no es más que obtener unos registros intermaxilares que sean confiables, que sean seguros,
que no sean compensados, que no sean disfrazados y obtener unos buenos tratamientos de ortodoncia. Eso es su objetivo fundamental de su protocolo. Una vez que nosotros hayamos hecho toda la técnica desprogramadora, que hayamos localizado la relación céntrica, es el momento ideal para nosotros como ortodoncistas resolver la maloclusión. Pero para conocer la maloclusión, nosotros debemos saber su concepto. Una oclusión normal es el cierre armónico de los dientes superiores e inferiores. Sin embargo, cuando hay una anormalidad entre ese cierre, se conoce como maloclusión. La maloclusión puede ser ósea o puede ser dental. Una simple pérdida prematura de un diente puede ocasionar una maloclusión, que sea una. Por esto es importante decirle a los pacientes que se cuiden, no se extraigan las piezas, porque eso va a generar problemas masticatorios. Es óseo, se conoce como maloclusión ósea, aquella donde está afectado alguno de los maxilares. Recordemos que existe un maxilar superior y uno inferior. Hablamos de una clase 1, recordando la clasificación de Angle, el cual clasifica en clase 1, clase 2 y clase 3. Él menciona que en la clase 1 hay una proporción armónica entre el maxilar superior y el inferior. Dentalmente, los molares, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe ocluir en el surco vestibular del primer molar inferior. Así se conoce la clase 1 o neutro o normoclusión. Ahora bien, para definir la clase 2 es también conocida como distooclusión. Es aquella en donde la maxila o el maxilar superior está adelantado con respecto a la mandíbula. Por lo tanto, hablando de molares, de la relación molar, la cúspide mesiovestibular estará por delante del surco vestibular del primer molar inferior. Y por último, la clase 3, que es conocida como mesioclusión, en donde uno de los maxilares está afectado o la maxila es muy pequeña, pero observamos la mandíbula muy desarrollada y muy protruida, muy avanzada. Son las típicas caras de los prógnatas. Eso se conoce como clase 3. Visto desde el punto de vista de los molares, como la relación molar, observamos que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente se va a encontrar por detrás del surco vestibular del primer molar inferior. Ahora bien, ya conocido lo que es la maloclusión, ya habiendo articulado, conociendo exactitud, teniendo los registros intermaxilares lo más exacto posible, nosotros vamos a planificar nuestro tratamiento de ortodoncia y lo vamos a hacer en base a todos los estudios, a través de la historia clínica que ya comenté, a través de la ortopantomografía y de su análisis radiográfico, a través de modelos de estudios y su estudio. Vamos a trazar análisis radiográfico de radiografía cefálica lateral. Vamos a tomar fotos extraorales, intraorales, y vamos a armar un caso clínico en el cual nosotros vamos a definir o a decidir qué terapia o qué protocolo de tratamiento vamos a emplear. En muchos casos, nosotros hacemos extracción de los primeros premolares superiores o hacemos extracción de los primeros superiores y los segundos premolares inferiores. Podemos colocar aparatos de anclaje, podemos colocar aparatos adicionales, podemos realizar desgastes interproximales y podemos emplear o cementar diferentes tipos de brackets. Existen técnicas 0 grados y brackets preajustados. Existen muchas técnicas ortodónticas
en el mercado. Por ejemplo, está la técnica de Roth, está la técnica de MBT, está la de Ricketts. Una vez hallada la relación céntrica, obtenido los registros intermaxilares fidedignos, fieles, nosotros vamos a proceder a planificar el tratamiento de ortodoncia, ya entendiéndose la clasificación y el tipo de maloclusión que tiene nuestro paciente. Pero para ello es necesario recordar todos los pasos clínicos que debemos hacer cuando hacemos el montaje del caso clínico. Nosotros debemos hacer una historia clínica nuevamente, debemos tomar fotos, las fotos deben ser intraorales y extraorales, debemos hacer un análisis radiográfico de la ortopantomografía, debemos hacer un análisis de la radiografía cefálica lateral. Generalmente nosotros trazamos Ricketts, hay especialistas que pueden emplear Steiner, Down, McNamara. En mi caso yo aplico o empleo Ricketts, entre otros. También debemos hacer el análisis de los modelos de estudio, debemos hacer exhaustivamente cada uno de ellos para poder determinar qué plan de tratamientos vamos a ejecutar. Dependiendo del caso, nosotros haremos una técnica, cada especialista tiene la suya. En mi caso, yo uso braques preajustados, técnica de arco recto. Sin embargo, es muy válida la técnica de Ricketts y la técnica estándar. Para obtener un tratamiento óptimo de ortodoncia, debemos conseguir una relación canina clase 1, que no es más que la vertiente del canino superior que ocluye entre el punto de contacto entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Existen otras clase 2 y clase 3, pero lo que se quiere es que haya estabilidad. Por lo tanto, todo tratamiento de ortodoncia debe quedar en clase 1 canina. Esto brinda estabilidad en el caso. Debemos lograr que las líneas medias dentales coincidan, tanto la superior como la inferior, y preferentemente o preferiblemente debemos lograr que la línea media facial coincida con la dental. Otro rasgo importante es la relación molar. Se busca en todo tratamiento de ortodoncia lograr una relación molar clase 1. Como ya le había comentado, la relación molar clase 1 es cuando la cúspide mesovestibular del primer molar superior ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. Debemos conseguir una sobremordida horizontal, conocida esta como la distancia que existe entre el borde incisal del incisivo superior con la cara vestibular del incisivo inferior, la cual tiene una medida entre 1 a 2 milímetros. Una medida normal o diferente a este rango se conoce como resalte. Y por último debemos conseguir una sobremordida vertical, la cual es la distancia vertical que existe entre los bordes incisales de los incisivos superior e inferior. Debe ser de 2 a 3 milímetros o también se puede expresar por tercio. Generalmente lo ideal es que abarque solo un tercio. Ese es el deber ser de todo tratamiento. Si nosotros logramos aplicar todas estas características o estos rasgos importantes, tendremos estabilidad y éxito en los tratamientos. Tendremos un paciente estable que pueda morder, que pueda masticar, le vamos a dar estética, un tratamiento bonito, una buena dentadura, pero también que sea funcional, que él pueda masticar y que cumpla con todos los requisitos. A continuación, hablaré acerca de los tratamientos novedosos en los pacientes, en el tratamiento de los pacientes con trastornos temporomandibular. Ya habíamos comentado que solo los tratamientos de ortodoncia representan un tipo de tratamiento, que si lo hacemos bien podemos
ayudar o aliviar el dolor y mejorarlo, podemos darle calidad de vida. Pero existen otros novedosos que se están aplicando no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, como por ejemplo la guarda oclusal o la férula de descarga. Esta férula oclusal es muy conocida en el mundo odontológico porque muchos pacientes están sometidos a estrés, por lo tanto hay desgastes a nivel de sus dientes. Y una férula de descarga es aquel dispositivo que se coloca sobre los dientes superiores y los inferiores. Lo dejamos, le indicamos al paciente que lo use durante la noche o también durante el día, dependiendo. Desgraciadamente se ha hecho un uso indiscriminado de esta férula para cualquier patología, cuando se debe hacer un estudio minucioso y debemos individualizar los casos. Debemos articular los modelos y hacer los registros intermaxilares para poder saber con exactitud los movimientos mandibulares, ya que si nosotros realizamos o aplicamos una férula inadecuada, podremos empeorar el cuadro clínico. Seguidamente, otra terapia, otro método que estamos usando en la actualidad es la fisioterapia. Este es un recurso manual, son terapias manuales, maniobras, que son realizadas por especialistas en diferentes partes del mundo con la finalidad de resolver, disminuir o reducir el dolor en estos pacientes con dicha patología. Otro recurso que está ahorita en tendencia son las infiltraciones a base de sustancias regeneradoras, como por ejemplo el plasma rico en factores de crecimiento como PRGF, llamado Endorep, y la toxina botulínica, conocida como Botox, del tipo A, que se aplica a nivel de los músculos de la masticación, de la mandíbula y el área cráneo cervical. En esas dos áreas se pueden aplicar estas sustancias con la finalidad de mejorar las lesiones inflamatorias o degenerativas de la articulación temporomandibular. Un cuarto método que también es conocido en el mundo odontológico para el tratamiento de este mal representa el aparato o dispositivo para mejorar la tensión mandibular. Es conocido como feedback o biofeedback mandibular. Nos va a permitir darle la técnica de aprendizaje al paciente para que se pueda autorrelajar. Colocado en boca puede mejorar, puede reducir el nivel de estrés. Este dispositivo, conocido como biofeedback mandibular, es una técnica muy empleada en pacientes con bruxismo. Un cuarto elemento, un cuarto tratamiento muy empleado para el tratamiento de pacientes con desórdenes temporomandibular ha sido y sigue siendo la farmacología. Desde la antigüedad o desde hace muchos años se han empleado medicamentos para suprimir el dolor. Hoy día se sigue empleando desde los anestésicos locales hasta los relajantes musculares. Cabe destacar que los anestésicos locales son compuestos que van a bloquear la conducción nerviosa de manera reversible y que una vez pasado el efecto, el paciente va a volver a su posición original, pero que nos van a permitir inhibir los estímulos nociceptivos, los impulsos nociceptivos que producen el dolor. Los compuestos más usados para suprimir este dolor a través de los anestésicos son la lidocaína al 2% y la mepivacaína al 3%. Seguidamente los anestésicos, los odontólogos, los médicos indican los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser AINES, que son AINES, pero que tienen una acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Tiene una influencia analgésica
porque no ataca centralmente, sino a nivel periférico. No ataca la corteza cerebral. Su centro de acción es a nivel periférico. Es antipirético porque su función va a ser bajar o descender la temperatura orgánica, y es antiinflamatoria porque tiene una poderosa acción antiinflamatoria para reducir la lesión. Tenemos en odontología, nosotros indicamos muchísimo la aspirina, que es un elemento o un agente farmacológico muy usado, sobre todo en el dolor artrítico crónico, usado profilácticamente. También indicamos el ibuprofeno, que tiene acción analgésica y mejora los dolores musculoesqueléticos. Se dice que hay autores o hay estudios que indican que la dosificación de 400 a 600 miligramos 3 veces al día puede mejorar la sintomatología del paciente, el dolor. Y por último tenemos los antiinflamatorios, que es el nimesulide. El nimesulide tiene una acción analgésica antiinflamatoria con una buena tolerancia gástrica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide, y que es muy usado en aquellos pacientes que tienen osteoartrosis. Otros medicamentos que también son usados para el tratamiento de estos desórdenes son los ansiolíticos. Los ansiolíticos se define como ansiedad, aquella situación perturbadora ante un hecho amenazante. El paciente anticipa un peligro amenazante. Por lo tanto, se debe calmar, porque si él está ansioso, lógicamente va a apretar más los músculos, va a desgastar más los dientes. Por lo tanto, se indica algún medicamento. En el caso de los ansiolíticos se indican las benzodiazepinas, que son aquellos que van a permitir sedarlos, calmarlos, le va a dar ligero sueño, pero que a nosotros nos va a resultar beneficioso porque no tienen mucho riesgo tóxico, como cualquier otro medicamento. Otro fármaco utilizado va a ser los antidepresivos, conocida la depresión como uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Se comenta, según estudios científicos, que el 10% de la población padece de esta patología, que los pacientes van a tener ciertos síntomas como por ejemplo pérdida del sueño o insomnio, pérdida de apetito, fatiga, deseos de muerte, no querer hacer las actividades usuales, entre muchas otras. La depresión, los pacientes deprimidos generalmente cursan con un dolor facial atípico, y ese dolor es irradiado. No sabemos a ciencia cierta, el paciente no sabe delimitar la zona donde se encuentra el dolor. Generalmente él acusa que está en la zona frontal, que está en la zona occipital, que está en la zona temporomandibular, que está hacia la zona del cuello o hacia la zona de los hombros. Por lo tanto, se hace difícil su diagnóstico. Sin embargo, nosotros en esos pacientes podemos administrarle unos antidepresivos tetracíclicos para mejorar su condición, poderle indicar poder indicarle la colocación de algún otro aparato dispositivo que también le ayude a resolver su parte dental. Otros fármacos usados para aliviar estas patologías son los corticosteroides. Los corticosteroides no son más que hormonas producidas en la corteza suprarrenal, que se dividen en el grupo de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Son drogas usadas durante hace mucho tiempo y que hoy día continúan usándose. En el gremio odontológico para estos padecimientos se usa la dexametasona o la betametasona con cierta potencia antiinflamatoria.
Una vez finalizado el tema de los corticosteroides, el último fármaco empleado para el manejo de estos pacientes son los relajantes musculares, los cuales actúan a nivel central y otros que actúan a nivel periférico. Los relajantes musculares usados en pacientes con desórdenes temporomandibulares son los que actúan a nivel central. El medicamento ideal, eficaz, usado para estos desórdenes es el tiocolchicócido, que es el Coltrax, el cual es un antagonista de los receptores GABA y que nos va a permitir actuar de manera efectiva en este caso. Finalmente, podemos acotar como otros tratamientos, aparte de la farmacocinética, aparte de la fisioterapia, aparte de las férulas de descarga, podemos mencionar que no solamente los odontólogos o los médicos pueden tratar estos pacientes. Es necesario muchas veces referir el caso a psicólogos porque los pacientes depresivos, ansiosos que tienen estas patologías, trastornos temporomandibulares, suelen tener alteraciones de sueño. Es necesario muchas veces hacer interconsulta para mejorar su calidad de vida, para cambiar su estilo de vida, para indicar cambios en la dieta y para poder mejorar su estilo de convivencia. Es también necesario hablar como último punto el tema de la cirugía del ATM. Aunque no es muy frecuente la cirugía del ATM, es el último recurso que contamos en caso que el tratamiento conservador, bien sea fisioterapia, bien sea las cuerdas oclusales o férula de descarga y otras como infiltraciones, no hayan dado los resultados satisfactorios. Es allí cuando nosotros como profesionales podemos indicar el caso o referirlos a cirugía con profesionales altamente capacitados para que puedan resolver estos trastornos, que son la destreza, la habilidad y la experiencia del operador, como también la cooperación y el estado neuromuscular del paciente. Por último, tengo que mencionar que cada vez se hace más necesario el montaje de los modelos en el articulador, que hagamos el registro con el arco facial, que desprogramemos la articulación para conseguir una posición mandibular certera, logrando así unos tratamientos de calidad exitosos que mejoren la calidad de vida, que proporcionen salud, que no solamente sea estética, sino también brinden bienestar y funcionabilidad. Finalmente, agradeciendo a la Universidad Rómulo Gallegos, al comité organizador, a la decano del área de odontología y a todas las personas por tomarme en consideración y todas las que han visto esta ponencia. Asimismo, cualquier comentario, por favor, hacerlo en esta bandeja de comentarios o a mi cuenta Instagram personal. Estamos a la orden, esperando que estos conocimientos sean puestos en práctica para el bienestar de nuestros pacientes. Agradecido, que pasen una feliz tarde. Se despide el doctor Joan Díaz. Estamos a la orden y que viva la UNED.